Hermanos, buenos días. Aquí un poquito atrasados, pero estamos ya preparando nuestros corazones a través de la oración para recibir del Señor. Bienvenidos a Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase de la esperanza. Hoy estamos en la lección 7 y nuestro tema es el Dios de esperanza nos consuela y capacita. Qué precioso, ¿no? Cómo el Señor usa la esperanza para consolarnos y para capacitarnos, para fortalecernos. Así que ahora nos toca orar con ustedes para, con el mismo espíritu, recibir del Señor su palabra y sus enseñanzas. Ya se conectó por allá, si quiere pongo el teléfono más cerca para... Tenemos hermanos escuchándonos en línea. A veces hay enfermedades que nos limitan y no nos podemos ver físicamente, pero gracias al Señor por la tecnología que nos permite juntos buscar del Señor. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor. Bendito Padre, seguimos delante de tu presencia, tan agradecidos, Señor, por tu gracia. Como dice tu palabra, bástate mi gracia, tu gracia es suficiente, y sabemos que la gracia es Jesús. Jesús nos es suficiente, Señor. Este mundo pasa, los afanes pasan, Señor, pero tú permaneces para siempre, y el que te tiene a ti tiene todo, Señor. Tiene la esperanza, tiene el consuelo, tiene la capacidad, Señor, de proyectarse a cosas espirituales permanentes, Señor. Gracias por eso, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, que ilumina nuestro entendimiento, que nos fortalece. Gracias, Señor, que Él nos convence de pecado, nos escudriña y nos encamina a tu verdad, Señor. Bendito sea, Señor, porque tenemos todo lo necesario para ser más que vencedores, porque te tenemos a ti. Gracias por esta clase, Señor, que sea de bendición y de gloria a tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos lejanos y cercanos. Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Bien, empecemos con el último versículo que tuvimos la semana pasada, que me encantó, y dije, este versículo debe ser un versículo de memorización, que está en Romanos 15:13, que dice: y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ven qué hermoso? La esperanza nos llena de gozo y nos llena de paz, ¿verdad? Pero en el creerle al Señor. Cuando uno cree, no solamente es conocer la palabra, es creer la palabra, ¿verdad? Puede haber mucho conocimiento. Uh-huh. Yo últimamente he tenido esa experiencia, ¿verdad? A veces uno ve hermanos que tienen mucho conocimiento, pero no viven la palabra. El que está en puro conocimiento se puede servir sin necesidad de tener esa fe en el Señor, porque a veces son rutinas, a veces son religiosidad, mucho conocimiento, pero no se ha hecho fe. La fe es la vivencia, la dependencia en Jesús solamente, ¿verdad? Así que el gozo y la paz vienen cuando se hace esa esperanza, esa fe, ¿verdad? En el Señor Jesús, que nos da la esperanza por la presencia del Espíritu Santo. Así que hoy el tema es igual, el Dios de esperanza que nos consuela y nos capacita. Para resumir la clase de la semana pasada, la esperanza de Dios en Cristo Jesús en el presente, ahorita, en estos momentos, si usted tiene a Jesús, está vivificado. Eso quiere decir que tiene nueva vida. El Señor ha soplado aliento de vida a través de su Espíritu Santo y nos hace ver las cosas de manera diferente. Nos da nuevamente un nuevo corazón. En el presente, el Señor nos hace vivir en una esfera espiritual no carnal por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, quien nos da un espíritu de adopción y no de temor. Cuando uno tiene el Espíritu de Jesús en su vida, sabe que es adoptado por Dios, sabe que es de Dios, ha sido vivificado, ¿verdad? Entonces tiene un espíritu de victoria, ¿verdad? Ese espíritu de adopción nos permite decirle a Dios
papá, papito, ¿verdad? Papi, hablarle con cariño, tenemos una relación con Él. Así que eso es lo que hace la esperanza de Dios en nuestra vida. Nos impulsa a vivir, a tener una vida, a estar vivificados en Cristo. También la esperanza de Dios en Cristo Jesús en el futuro. Okay, estamos viendo, en el presente el Señor nos vivifica y en el futuro, ¿qué hace? Dice, nos salvará de la corrupción que hay en el mundo por la presencia del pecado. Noten eso. Esto vimos la semana pasada, que el mundo está bajo maldición, el mundo está bajo opresión y la creación gime, la creación quiere ser restaurada, quiere ser libertada, pero en el futuro el Señor nos va a libertar, nos va a salvar de esta corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? Por la presencia del pecado, ya que nos garantiza que seremos transformados y glorificados, libertados de la presencia del pecado. Qué hermoso será ese día, ¿no? Cuando ya no tengamos que batallar con y luchar contra nosotros mismos, porque a veces le echamos la culpa a Satanás y le decimos, es el diablo que hizo esto, pero a veces somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra vieja concupiscencia, ¿verdad? Que nos lleva a querer que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero algún día la esperanza que tenemos de Dios es que en el futuro seremos libertados de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado, y seremos transformados, seremos glorificados, seremos salvos de la corrupción que hay en el mundo. Cada vez que vemos lo que pasa en el mundo, el pecado, la maldad, ¿verdad? Las injusticias, ¿verdad? Nuestro corazón ansía cada vez más ser transformado, ser glorificado, irnos con el Señor, porque sabemos que este mundo está corrupto y queremos ser libertados de eso, y eso va a pasar en el futuro. También la esperanza de Dios en Cristo Jesús en el futuro nos garantiza una herencia después de haber padecido juntamente con Él. Estos padecimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por tribulaciones de diferentes índoles, ¿verdad? Sean físicas, sobre todo espirituales, ¿verdad? La lucha es real. Dice las Escrituras que nuestra lucha no es contra seres humanos, que es algo que nos debiera de llamar la atención, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra el vecino o contra nuestra pareja, nuestra lucha no es contra el supervisor o contra la gente que va manejando enfrente de nosotros. Es una lucha espiritual, dice, con seres espirituales de maldad en las regiones celestes, están en los cielos, en las nubes, gobernadores de las tinieblas, o sea, hay jerarquías, ¿verdad? Hay niveles de autoridad espiritual en el campo de la maldad y en el campo del bien también. Hay diferentes niveles de angelicales, ¿verdad? Y contra ellos es nuestra lucha. Por eso el Señor dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios para vencer. Y el Señor nos ha dado armas espirituales, la oración, su palabra. Nos ha dado la presencia de su Espíritu. Si no fuera por el Espíritu de Dios en nosotros, no tenemos ni siquiera la más pequeña posibilidad de vencer. Es la presencia de Dios en nosotros la que nos ayuda contra estos seres espirituales de maldad. Y eso es lo que dice, esos padecimientos que vienen, a veces es por ellos, a veces es por nuestra concupiscencia, nuestra carne, pero cualquier padecimiento que sea es temporal y no se compara con la gloria venidera, con la esperanza que tenemos de que el Señor viene por nosotros y nos va a dar un cuerpo nuevo, nos va a llevar con Él para siempre. No sé cuántos de ustedes han visto esas películas de los Transformers, ¿verdad? A veces cuando yo veo películas o así historias, ¿no? Siempre saco una lección espiritual, ¿no? A veces cuando empezamos a analizar las películas con mi hija, ya sabe ella que por dónde le voy a llevar la conversación, porque cada historia tiene una enseñanza. Y a veces cuando he visto la fuerza que tienen esos, porque son puro metal y son grandísimos, son extraterrestres, ¿verdad? O sea, me hacía pensar en los poderes espirituales, cómo el ser humano no tiene ni siquiera la más mínima posibilidad de ganarle a estos Transformers, ¿verdad? Se pueden
meter y disimular en medio de nosotros, ¿verdad? Ellos se transforman, por eso se llaman Transformers, ¿verdad? Se transforman y se meten en medio de la humanidad, ¿verdad? Y hay buenos y hay malos, ¿verdad? Y a veces pareciera que se pierde la batalla porque somos tan débiles, hablando en nuestra esencia, ¿verdad? Contra estos seres espirituales, pero cuando vienen los que fortalecen, ¿no? Que ayudan a la humanidad a salir adelante. Y esa es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, que está con nosotros, el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende, ¿verdad? El Señor es el que tiene la autoridad para limitarlos, para pararlos, ¿verdad? El Señor dice que nadie nos puede tocar. Si estamos en Cristo, ¿verdad? El enemigo no puede. Tiene que pedir permiso para acercarse hasta cierto nivel y el Señor le permite ciertas cosas porque sabe que va a ser de enseñanza para nosotros y de bendición, como en el caso de Job. Job, el Señor le dio permiso al enemigo que le quitara todo. Físicamente le afectó su salud, le permitió que una enfermedad viniera a su vida. Yo creo que el impacto de perder a su familia, el impacto de perder todo, el impacto de perder su estatus, todo eso emocionalmente le impactó de tal manera que su cuerpo resintió. Cuando uno emocionalmente es golpeado por las situaciones de la vida, el físico resiente y Job se enfermó. Esa es una consecuencia, ¿no? Pero Dios usó todos estos padecimientos para enseñarle a Job quién era Dios, ¿verdad? Y Job al final del libro dice, yo antes te había oído de oídas, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Yo creo, yo sé, dice él, yo sé que mi Redentor vive y lo he de ver en esta mi carne. O sea, él creyó que el Señor vendría a reinar y que él sería resucitado, que tendría glorificado, que tendría una comunión con Dios, lo que Dios quiere. Por eso Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, pero eso es lo que nos enseña la esperanza de Dios en Cristo Jesús. En el futuro nos garantiza esa glorificación, nos garantiza esa herencia, y aunque hayamos padecido en el tiempo presente, esos padecimientos no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, prosigamos nuestro estudio y analicemos qué más aprendemos de la esperanza, el pis, esa es la palabra griega, esperanza, en las Escrituras. Y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Segunda a los Corintios. La clase pasada estudiamos la esperanza en el libro de los Romanos. Hoy estamos en Corintios, la segunda carta. Y vamos a ver el capítulo 1 del 3 al 11. Acuérdense que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, pero era un apóstol muy elocuente. Él era fariseo de fariseos, tenía una educación tremenda. Entonces a veces es un poco difícil entender sus escritos y hay que analizarlos despacito, digerirlos para ir captando todas las verdades hermosas que el Señor nos revela a través de estas cartas. Dice el versículo 3 de 2 a los Corintios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Ven las características de Dios aquí? Un Padre misericordioso, un Padre que consuela, un Padre que está con nosotros, ¿verdad? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Necesitan más hojas? Ajá, acá tenemos más, perdón. Estamos en la primera porción bíblica, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Señor, Padre de consolación, Padre de misericordias, que nos consuela en todas las tribulaciones. Noten qué bonito y específico es el Señor, ¿verdad? No dice algunas tribulaciones, las tribulaciones en las que tú me busques o en las tribulaciones que tú creas que no puedas salir adelante, solo en esas te voy a ayudar. No, dice, en todas nuestras tribulaciones Él nos consuela, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? Dice aquí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, encontramos un propósito para nuestras tribulaciones. Sea cual sea lo que está haciendo el Señor, nos está capacitando, nos está escogiendo y eligiendo para que nosotros podamos consolar a otros que están pasando por esa misma tribulación, sea física, sea espiritual, sea moral, sea mental, sea cual sea la tribulación. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí nos lleva a otro tipo de tribulación. Aquí habla de aflicciones de Cristo. Hay cosas que uno sufre por seguir al Señor. Hay gente que sufre por seguir al diablo, ¿verdad? Consecuencias, ¿verdad? Del pecado, consecuencias. El pecado siempre trae división, trae tristeza, trae peso, trae carga, trae culpabilidad, trae amargura, el pecado. Pero las aflicciones del Señor nos traen gozo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos los metieron a la cárcel por predicar el evangelio? Los golpearon y ellos cantaban en la cárcel con gozo, dándole gracias a Dios de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el Señor. O sea, es otro nivel de aflicción. A veces con poquito y nada ya nos quejamos y prácticamente nos sentimos derrotados. Pero este tipo de aflicción es glorioso porque nos lleva a otro nivel donde el yo queda atrás. Toda vez y cada vez que uno sirve al Señor aquí consolando a otros, nuestro yo queda atrás. Porque ya nos estamos enfocando en la situación del otro, cómo consolar al otro, y ya no nos enfocamos tanto en nosotros y nuestro problema. Es una manera muy hermosa como el Señor nos sana cuando empezamos a consolar a otros. Dice el versículo 6, dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Aquí la palabra salvación está hablando de una preservación, de seguridad, una libertad de los enemigos. Cuando uno pasa cuando uno es consolado, el Señor lo está preservando de la amargura que el enemigo quiere causar en nuestra vida, porque el enemigo nos odia. Hablando de estos seres espirituales de maldad, ellos quieren nuestra destrucción física y espiritual, la destrucción de nuestra familia, la destrucción de nuestros matrimonios, la destrucción de todo. Nos odian, ellos nos odian y a veces no entendemos esto. Pensamos que como que la vida es algo rutinario, que hay que vivirla y hay que, hasta dichos hay, ¿no? La vida hay que gozarla, ¿verdad? Como que es pasajera, ¿verdad? Pero la vida es una lucha contra seres que nos odian y aquí el Señor usa las tribulaciones para consolarnos y salvarnos, preservarnos. Porque si no hubieran tribulaciones, nosotros estuviéramos completamente distraídos, enfocados en lo terrenal y nos olvidamos de Dios. Es la realidad. ¿Cuándo es que buscamos más a Dios? Cuando somos afligidos, cuando estamos pasando por tribulación. Dios usa la aflicción para consolarnos y salvarnos, guardarnos, preservarnos, como dice aquí, libertarnos del enemigo y de nosotros mismos. Porque cuando todo va bien, el enfoque solo somos nosotros. Cómo me divierto, qué es lo que yo quiero, a dónde voy, a qué restaurante voy. O sea, todo es yo y yo y yo, ¿verdad? Pero cuando vienen las aflicciones, oramos, nos arrodillamos, nos postramos delante de Dios, nos humillamos delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo Dios. Yo voy a usar la aflicción, la tribulación para consolarte. Y vamos a ver cómo llega la esperanza. Dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Sea que estemos pasando por la aflicción, o sea que seamos los que estamos consolando, el Señor está usando esa consolación o la aflicción para guardarnos, para salvarnos, para preservarnos del mundo, darnos seguridad, ¿verdad? Y miren la conexión aquí dice, en el versículo 7, y nuestra esperanza, ahí está subrayado el pis, la esperanza es el tema, el Dios de esperanza nos consuela. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones,
también lo sois en la consolación. Lo que Pablo está diciendo es, tengo la esperanza, la seguridad, la expectación gozosa de que van a ser consolados en sus aflicciones. Y eso es hermoso, ¿verdad? Tener esa fe, esa seguridad en Cristo, de que no importa cuál sea la situación, seremos consolados. Seremos guardados y preservados en el amor de Jesús. Dice, porque hermanos, versículo 8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Está hablando el apóstol Pablo. Imagínense ustedes oír a un líder decir, llegué a un punto que ya no podía más. Mis fuerzas ya no tenía fuerzas, abrumado sobremanera, más allá de mis fuerzas, ya no puedo. Y miren lo que dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él ya se veían muertos en esta tribulación. Sí, si mal no recuerdo, está hablando de cuando pasaron días de naufragio, estaban ya por morir, ya perdieron la esperanza. La tribulación, la prueba era tan grande, persecuciones tan grandes, que ya perdían la esperanza de vivir, pero no la esperanza en Cristo, la esperanza terrenal. Pero, dice el versículo 9, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Ven la perspectiva espiritual? Las aflicciones nos hacen perder la perspectiva terrenal de querer estar gozando, de querer solo enfocarnos en nosotros, y nos enfoca en la perspectiva espiritual. Pablo dice, ya pensábamos que íbamos a morir, pero eso nos ayudaba a que no confiásemos en nosotros mismos. Cada prueba nos va a enseñar a que nosotros no estamos en control. Cada situación que el Señor permita en nuestra vida nos va a hacernos enfocar no en nosotros, sino en el poder del Señor. Porque cuántas veces uno dice, esto yo lo puedo solucionar. Déjame hacer esto y aquí si hago este movimiento acá, yo voy a arreglar el problema. Como que no necesitásemos de Dios, ¿verdad? Pero Dios permite problemas más allá de nuestras fuerzas para que podamos depender de Él y no confiemos en nosotros mismos. Siempre digo yo, a veces el Señor nos recuerda ese versículo que dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Han oído eso? Ese versículo que dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, ¿verdad? Y a veces nosotros nos gloriamos, por ejemplo, decimos, yo tengo tantos años en el cristianismo, yo tengo tantos años de casada, yo tengo tantos años, mis hijos, miren cómo son mis hijos. Nos estamos gloriando cuando debiéramos decir, por la gracia de Dios, tengo tantos años en sus caminos. Por la gracia de Dios, el Señor me mantiene con mi esposo. Por la gracia de Dios, el Señor guarda a mis hijos, ¿verdad? Porque si no, como dice Pablo, si no fueran por las aflicciones, el enfoque sería, confiásemos en nosotros mismos. Porque yo he sido buen padre. Porque yo soy buena esposa. Porque si no fuera por mi inteligencia, todo se viene abajo. Entonces el Señor va a decir, voy a mandar una aflicción a tu vida para que no confíes en ti y sea una experiencia más allá de tus fuerzas para que confíes en mí. Entonces el Señor va edificando nuestra fe en Él, usando, los problemas van a venir, no es que Dios manda los problemas, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo viene de los poderes espirituales del enemigo, ¿verdad? Y de nuestra propia carne, de nuestras malas decisiones, el pecado que hay en nosotros. Pero Dios, los problemas van a venir, pero Dios los va a usar y los va a tornar para nuestra edificación, para que podamos tener ese consuelo que necesitamos, esa protección de nosotros mismos y para que le demos la gloria a Él, para que aprendamos, nos está capacitando para bendecir a otros, para que podamos consolar a otros con la consolación que nosotros hemos recibido. Miren en el versículo 10, dice el Señor, dice el 9 otra vez, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Lo que está diciendo Pablo es, aunque hayamos muerto, el Señor nos puso nuestra visión en lo espiritual, en lo que viene después, en la resurrección. No te aferres a la vida, no te aferres a lo que estás pasando, proyéctate
al futuro en Cristo, ¿verdad? La resurrección, que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Si Dios puede resucitar muertos, ¿qué hay imposible para Él? Si Él nos puede dar vida después de la muerte y hacernos salir de la situación en la que estamos, no hay nada que se oponga a Él. Miren el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Aquí vemos una manera como uno puede consolar a los hermanos que están pasando por tribulaciones a través de la oración. Es un arma poderosa que el Señor nos deja para alinearnos a su voluntad. No para cambiar a Dios, sino para que Dios nos cambie a nosotros a través de nuestra sumisión y dependencia a Él. Yo pienso, escuché una vez esto, que la gente que no ora es gente muy orgullosa, especialmente cuando uno en la mañana se levanta y empieza a hacer todo y no se acuerda del Señor, porque lo que estamos diciendo sin palabras es no te necesito. No dependo de ti, yo puedo sola. Cuando uno no ora está diciendo yo puedo solo. Te voy a buscar cuando ya no pueda, es lo que está. Y el Señor dice, voy a permitir cosas que ya tú no puedas para que ahí me busques, para preservar tu vida de ti mismo, ¿verdad? Y eso me impactó, dije, qué interesante, porque a veces tomamos las cosas del Señor como obligaciones. Ay, tengo que orar, ay, tengo que leer la Biblia, ay, tengo que... No es un tengo que, es un puedo. Gracias a Dios que me permite depender de Él. Gracias al Señor que me da el poder para vencer a través de su presencia, el Espíritu Santo. Y el Señor así nos humilla, nos enseña, ¿verdad?, a depender de Él. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice, y hay un dicho que es muy, está generalizado en el círculo cristiano. Han oído ese dicho que dice, y a veces uno lo dice a otros hermanos, no te preocupes, Dios no te va a dar más de lo que tú puedas resistir. Eso es falso. Eso no es correcto. Dios permite cosas más allá de lo que podemos resistir para que dependamos de Él. Porque si las pudiésemos resistir con nuestras fuerzas, entonces no necesitaríamos de Él. Dios permite cosas que no podemos resistir para que lo busquemos a Él. Y Él es el que nos saca y nos da la victoria sobre esas cosas que no... Aquí Pablo, el apóstol, que sabía tanto y que Dios lo usó tanto, está diciendo, Dios me llevó a un lugar donde ya no podía más, ya no podía, más allá de mis fuerzas, ya sentía que me iba a morir y pensé que me iba a morir y me proyecté que el Señor me iba a resucitar. Esa fue su esperanza, que Dios lo iba a levantar hasta después de la muerte, pero fue más allá de sus fuerzas. Y esa es la realidad. Cuando las cosas más allá de nuestras fuerzas vienen, el Señor las usa para que entendamos que lo necesitamos a Él, para preservarnos, ¿verdad? Así que tenemos esperanza de ser consolados en todas nuestras tribulaciones o aflicciones, mucho más en las que son más allá de nuestras fuerzas. Así que no nos desanima que vengan pruebas que nos tumben, ¿verdad? El Señor, Pablo decía, a veces estamos como tumbados, pero no, hay un versículo bien bonito que dice derribados, pero no vencidos, ¿verdad? Hay veces que uno se siente golpeado de tal manera que está como derribado, dice, pero no vencido, ¿verdad? Es parafraseado. Hay otra, para la próxima semana se los traigo, ¿verdad? Que dice, no derrotado, ¿verdad? Puede estar tumbado, pero no derrotado, que es diferente, ¿no? Porque pasamos por esos momentos de tribulación y aflicción que Dios va a usarlos y los va a tornar. Acuérdense que esto vimos hace mucho tiempo, que hay una palabra muy interesante que es la que se dice en Romanos 8, ¿verdad? Que es la sincronización, como una sincronía, es que viene el problema, maldad, pero el Señor lo voltea para que sea para bien, algo que solo Dios puede hacer. ¿Cómo puede venir algo bueno de algo malo? No hay nada imposible para Dios. De algo malo, una enfermedad, a veces hasta la muerte, ¿cómo puede venir algo bueno de la muerte? Pero Dios resucita. O sea, dicen, no hay imposibles para Dios. Así que es proyectarnos en Él y no en nosotros, ¿verdad? Así que
Mucho más, la consolación viene mucho más en las pruebas que son más allá de nuestras fuerzas. Allí es donde nuestra mente se enfoca en la esperanza que viene de Dios, se enfoca en la realidad del futuro eterno que tenemos con Él, la resurrección, la restauración de todas las cosas. Se enfoca no en lo pasajero de esta vida y lo perecedero de todas las cosas, pero se enfoca en el eterno e inmovible Dios. Eso nos consuela, eso nos capacita para consolar y dar gracias en todo. Claro, porque si estamos dependiendo del Dios eterno y permanente, nada nos mueve, ¿verdad? Estamos detrás. Acuérdense en esa figura que el Señor usa, que Él nos cubre como con sus alas, ¿verdad? Si estamos bajo su protección, ¿verdad? Nos sentimos seguros, ¿verdad? Bajo tus alas. Puede caer 1000 y 10,000 a nuestra diestra, 1000 a nuestra diestra, ¿verdad? Todo el mundo reniega de Dios, maldice a Dios, empieza a enfocarse en lo terrenal, pero si estamos protegidos bajo las alas del Señor, estamos seguros, estamos en paz, estamos con gozo, ¿verdad? Estamos con esa esperanza. Vamos a la segunda porción de 2 Corintios 3, versículo 2 al 18, para ver qué sacamos de esto en cuanto a la esperanza, ¿no? Ya vemos que la esperanza nos consuela y la esperanza, ahora vamos a ver que la esperanza nos capacita, ¿verdad? Dice, nuestras cartas, dice Pablo a los hermanos que estaban en Corinto, le dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Hablando del fruto que hubo en esa ciudad de conversos, los hermanos que se convirtieron, vienen a hacer cartas abiertas, vienen a hacer testimonios, la gente los está observando. Versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, el Señor había cambiado a los hermanos en Corinto, a los corintios, y dice Pablo, ustedes son como una carta escrita por Dios, escrita por el Espíritu Santo de Dios. Tienen una vida nueva. Versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo. No fue por la predicación de Pablo o la elocuencia de Pablo, fue por Jesús que esta gente cambió. Fue por Jesús que el Espíritu de Dios que vino a sus vidas para darles vida eterna. Mediante Cristo para con Dios. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La palabra competencia es la elegibilidad, la capacidad. Dios es el que nos capacita, nos usa para bendecir a otros. En este caso, Dios usó a Pablo, el apóstol Pablo, para traer el mensaje del evangelio a estas personas paganas que tenían muchos dioses, que los corintios eran conocidos por gente muy carnal. Tenían muchas orgías, era muy normal en la sociedad estar en cosas de lujuria, de carnalidad. Y esta gente escucha el evangelio de Jesús y se convierte de sus ídolos, se convierte de sus imágenes y de los sacrificios a los demonios, que eran los abortos. Entregaban a sus hijos para ser sacrificados. Eran religiones paganas que todavía influencian en nuestras sociedades, ¿verdad? Todavía se tienen esas ideas, ¿no? Que se sacrifican a los hijos, a demonios, a imágenes. Y Pablo dice, no es que yo por mi elocuencia los cambié de su mente. No, dice, Dios me capacitó. Dios, a través de su poder, de su espíritu, de su palabra, es el que los ha cambiado a ustedes y los ha hecho. Miren lo que dice aquí, el versículo 6 dice, el cual asimismo, hablando de Dios por medio de Jesús, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No nos ha llamado Dios a ser ministros de la ley, en otras palabras, de andar imponiendo a la gente que cumpla la ley. La gente va a obedecer cuando tiene el Espíritu de Dios en su vida. Por eso lo más importante es saber si una persona ha nacido de nuevo, porque cuando una persona nace de nuevo,
por consecuencia va a buscar obedecer la ley de Dios, va a buscar obedecer a Dios, va a buscar amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que dice Pablo. Dios nos ha hecho competentes para dar este mensaje del Evangelio, ministros del Evangelio, de un nuevo pacto, no un pacto de la ley, sino un pacto de gracia en Cristo Jesús. En la ley, el que pecaba moría. Y qué triste que mucha gente quiere seguir en el pacto de la ley para decir yo cumplo, cuando en realidad nadie puede cumplir la ley, porque dice que el que falla en uno se hace culpable de todos, porque Dios es perfecto. Y es como una gotita de veneno en un vaso de agua. Si yo le digo, mira, esta botellita nomás le pusieron una gotita de veneno, nomás una, ¿se la tomaría? No, porque aunque sea una, ya ha contaminado todo el agua, ¿no? Asimismo, el pecado contamina, nos hace, nos aparta de Dios, nos ha contaminado uno. Entonces, el que se quiera justificar por la ley termina condenado, porque la ley nomás sirve para enseñarnos que somos pecadores. Pero ahora estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia en Jesús. Por su sacrificio, por su perfección, nosotros somos declarados inocentes. Así que eso dice Pablo, somos competentes para ser nuevas criaturas, porque así pasó con los corintios. Por el Espíritu de Dios, Dios les dio la capacidad de poder seguir a Dios, y a Pablo le dio la capacidad para ser un ministro competente en el nuevo pacto, ¿verdad? Del Espíritu Santo, el pacto de Jesús, en Jesús. Dice versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó con las tablas de la ley? Su rostro se lo tuvieron que tapar porque haber estado la presencia de Dios, su rostro iluminaba. Y le duró por muchos días, pero fue bajando, porque era una tipología de que el pacto de la ley iba a durar, pero se iba a desvanecer y se iba a apagar, ya no iba a permanecer. Y dice eso Pablo, ese pacto de la ley que fue grabado en piedra, que era para muerte, fue glorioso. ¿Se pueden imaginar el pacto de la gracia, que es el permanente en Cristo Jesús? ¿Qué tan glorioso es, verdad? Dice, miren, el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué es esa palabra justificación? Es que el Señor nos declara inocentes por la perfección de Jesús. El que tiene Jesús, el Padre ve al Hijo, la perfección del Hijo no nos ve a nosotros, ve la justicia. El Señor Jesús cumplió toda la ley, vivió, Él cumplió todo al pie de la letra como Dios demandaba, y por eso en Él podemos ser justificados, podemos ser declarados no solamente justos, perfectos, pero somos declarados inocentes. O sea, como que nunca hemos pecado, ¿verdad? Así que muy hermoso. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Qué lindo, ¿no? Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, noten, todo está conectado con la esperanza. Dios nos capacita en Cristo Jesús por la presencia de su Espíritu Santo. Dios nos está guardando para un ministerio glorioso que trae una gloria abundante y una gloria permanente. Esa gloria que es la justificación en Cristo. Y dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando del pueblo de Israel, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esta es la esperanza que también tenemos nosotros, que el Señor quita el velo de la gente
para que puedan entender el mensaje del Evangelio de perdón y el Evangelio de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Viene el día, y esa es la esperanza para el pueblo de Israel, donde todo el pueblo de Israel, los que hayan quedado, porque va a venir una persecución muy grande contra ellos, y solamente 1/3 de todos los judíos se salvará. Ese tercio, dice la palabra en otras partes, cuando ellos se conviertan al Señor, el velo se va a abrir y van a ver a su Mesías, a Jesús, que vino por ellos para rescatarlos. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La esperanza que tenemos es esa libertad en Cristo. No libertinaje, no quiere decir que se puede hacer todo no, estamos hablando de la libertad de este cuerpo, la libertad de que seremos transformados, vamos a tener una nueva identidad con el Señor en el cielo, ante su presencia. El Espíritu Santo nos lleva como la novia. Todos esos estudios tienen que ver con nuestra esperanza de ser llevados por Jesús, el rapto o la resurrección, porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y dice las Escrituras que los muertos en Cristo no vamos a predecer o no precederemos, dice la palabra, no vamos a adelantarnos a los que han muerto, sino que juntamente con ellos en las nubes vamos a recibir al Señor. Así que eso es lo que está diciendo aquí. El Señor a nosotros nos da, el Espíritu del Señor nos da libertad para creer que vamos a estar con Él para siempre. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, aquí en la tierra, mientras el Señor no venga, el Señor sigue transformándonos a la imagen de Cristo, ¿verdad? A la imagen de Jesús, usando las tribulaciones, las aflicciones para darnos más de su presencia, de su Espíritu. Porque ¿cómo, por ejemplo, podemos saber que el Señor ha derramado su amor como para que tengamos compasión por alguien o podamos perdonar a alguien si no viene una ofensa? Tiene que venir primero la ofensa para saber si estamos transformados a ese nivel de decir, como Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos saber si tendremos misericordia por alguien si, por ejemplo, no vemos a alguien pasar hambre? ¿Verdad? Ahí es donde consolamos, porque se presentan las oportunidades. El Señor dice, te vas a ir transformando de gloria en gloria hasta el día perfecto que seas libertado, estés en esta libertad del Espíritu, ¿verdad? La libertad de este cuerpo de pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es lo que el Señor nos va a dar en un futuro. Dice, por medio del Espíritu de Cristo Jesús, Dios ha escrito en nuestros corazones un nuevo pacto, una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva esperanza, por medio del Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso es el nuevo nacimiento, la conversión. Esto nos trae confianza y capacitación, elección, nos hace competentes por medio del Espíritu de Dios, quien nos comparte la gloria de Jesús en nuestra vida, para que podamos vivir en la gloria del ministerio del Espíritu. No es el ministerio de la ley, sino el ministerio del Espíritu de Dios. En el ministerio de la justificación, del perdón, de la aceptación. Esto es haber sido comprados por sangre y declarados inocentes por el sacrificio de Jesús. Su justicia transmitida a nosotros, hemos recibido su gloria, su presencia, y teniendo tal esperanza, vivimos en la libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene libertad para vivir una vida bajo la voluntad de Dios. Tiene libertad para amar
más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Tiene libertad para perdonar más allá de lo que nos podemos imaginar, porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra en nosotros. Tiene libertad para vivir en paz, libertad para vivir en gozo, libertad para vivir perdonado, libertad para vivir proyectado a la venida del Señor Jesús, libertad del pecado, libertad de las tinieblas, libertad de la muerte. Hemos sido capacitados para bendecir, porque hemos sido bendecidos por Él. Bendita esperanza de que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo de Dios en nosotros para glorificarlo cada día. Cada día con Cristo nos llena de perfecta paz, y vivir en Cristo, cuán dulce cada día será. Que así sea, mis hermanos, en esta esperanza. El Dios de esperanza nos consuela y nos capacita para traerle gloria cada día de nuestra vida. Adelante con Cristo, y nos vemos aquí, si el Señor permite, el próximo jueves. Adelante, bendiciones.